Hoy estuve pensando y estamos viviendo tiempos difíciles, como hablé recién, y es importante que estemos atentos, no solo atentos a los otros, sino atentos a nosotros mismos. Debemos tener esa atención de nuestra realidad interna, que es importante para que el enemigo no nos engañe ni nos tenga atrapados sin siquiera darnos cuenta. Por eso el título de la prédica es Vida o Muerte. Amén. Y quisiera hacer un poquito de historia primeramente. Si vamos al libro de Génesis, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esto es lo que dice este versículo, es totalmente literal. No es una interpretación, es literal. Es decir, nosotros somos hechos del polvo de la tierra, ¿no? Es decir, literalmente somos sacados del polvo. Dios se tomó su tiempo, puso todo su esmero y su amor para hacerlo a Adán, y lo sacó de la tierra. Suponemos, la palabra dice que es polvo, pero suponemos que ha hecho barro, porque con el polvo solo va a ser imposible hacer una figura. Amén. Y yo me imaginaba a Dios, mientras leía esto, me imaginaba a Dios cómo hizo con Adán, ¿no? Haciendo todo de la nada en su imaginación, cómo quería Adán que sea el hombre. Amén. Y lo formó, y capaz que en una de esas no le gustó un cachete y lo cambió, no, una nariz, le puso otra nariz distinta, hacía cualquier cosa con el barro, era un escultor, le digo, con nosotros. Y nos hizo perfecto, ¿no? Si vemos la naturaleza del hombre, es algo perfecto. Y digo que es literal porque a veces podemos, como muchos pueden pensar que fue una fábula, pero los científicos demostraron que esto fue literal, porque en el ser humano, todos los componentes que tiene el cuerpo humano son los mismos componentes que tiene la Tierra. Así que la realidad es que somos, o mejor dicho, originalmente hechos de la Tierra. Adán fue hecho de la Tierra, nosotros no, pero Adán sí. O sea, vinimos de esa creación de Dios. Amén. Y después que formó al hombre, que hizo una estatua, si se quiere, de barro, Dios sopló, dice, aliento de vida, y hizo un ser viviente. En este soplo de Dios hizo que existiera el alma dentro de esa estatua, por decirlo así. Y ese espíritu de vida surgió. O sea, estaba en el hombre, la creación fue el alma que tenía vida, pero a su vez había otra vida, que es la que nombra, que es ese hálito de vida, estaba referido a la vida espiritual, a la vida que viene de Dios, a la vida que Dios estableció que debía tener el hombre, porque lo hizo a imagen y semejanza de él. Amén. Esa es la vida que habla este soplo. Y digo esto por lo que vamos a nombrar después. ¿Y qué es el hombre cuando dice fue un ser viviente? O sea que esa estatua que hizo de barro no solo se transformó en carne y hueso, sino que tuvo vida, ¿no? Dentro de eso estaba el alma que surgió de este soplo también. Y esa alma tiene la vida. La que nosotros conocemos de cada uno de nosotros es el alma, ¿no? Por supuesto que el cuerpo es la carne, ¿no? Pero interiormente lo que nosotros conocemos de nosotros mismos es el alma. Pero también está el espíritu del hombre, que es esa vida que Dios puso aparte del alma. Que eso viene de Él. Por eso cuando nos morimos, la palabra dice que este cuerpo va al polvo, el polvo vuelve al polvo.
pero el espíritu vuelve a Dios. Amén. Y el alma es la que queda en juego ahí para ir al infierno o ir a la tierra prometida. Entonces, entendemos que tenemos esa vida establecida por Dios. Y si pasamos al otro versículo, dice Génesis 3, 1, 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Después seguimos, pero vale un paréntesis en esto, y es que cuando Dios creó al hombre, aparentemente ya no estaba el diablo. El hombre no conocía al diablo, no conocía a lo que fue el diablo. Por eso se cree que cuando Dios, en el primer libro, en el primer versículo de Génesis, habla que dice Dios creó los cielos y la tierra. Y el segundo versículo dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces suponen inclusive los estudiosos de que entre ese versículo, el primero y el segundo versículo, es cuando Satanás fue, o Lucifer en su momento, fue condenado por Dios y fue expulsado. Y se cree que cuando ese Lucifer expulsado cayó en la tierra, desordenó toda la tierra, en venganza. Por eso cuando vemos acá que habla de la serpiente, yo me puse a pensar en ese detalle, y ese era un lugar especial que había hecho Dios para el hombre, ¿no? El hombre y la mujer, ¿no? Evidentemente. Pero la mujer ya no fue hecha de barro, sino que fue hecha del hombre. De todo modo, eso no es lo importante en cuanto al mensaje que quiero dar hoy, sino en cuanto a la vida que Dios dio al hombre y lógicamente después a la mujer. Cuando lo puso en el Edén era un lugar, un paraíso realmente, que era todo bondad, era todo bueno, no había nada malo ahí, ¿no? Y los animales, como la serpiente en este caso, no era un bicho malo, digamos. Por eso es que cuando acá personifican al diablo como la víbora, sino que el Satanás, para poder hablar con el hombre, se tuvo que valer de la serpiente. Por eso es que Dios, eso estuve pensando en ese detalle, Dios condenó a la víbora. Si ustedes ven versículos después, cuando Dios maldice a la víbora, pero como víbora, no como el diablo, como el animal que se prestó justamente para ser usado por el diablo. O el diablo la consiguió dominar para que hiciera lo que el diablo quería. Entonces, ¿por qué digo esto, este paréntesis acá? Porque justamente acá está el secreto de la vida y la muerte en su primera etapa. Cómo la estrategia que en esta etapa usó Satanás son estrategias que sigue usando hoy. Sigue usando hoy. Acá se aprovechó de la serpiente. Hoy no se aprovecha de la serpiente. Hoy se aprovecha de las personas. Hace que las personas hagan lo que él quiere.
Y digo persona porque no me estoy refiriendo solo a los que no conocen a Dios, sino a los que conocemos a Dios. Desgraciadamente, a veces somos usados, ¿no?, para cumplir con ciertos, digamos, ciertas necesidades, si se quiere, de Satanás. Vemos que acá en la creación ya no estaba, el enemigo nuestro no estaba, por eso tuvo que hacer este artilugio, ¿no?, para llegar al hombre. Porque yo me imagino al Lucifer, viendo a Dios creando al hombre con tanto amor, dándole su vida, dándole toda la atención, dándole todos los recursos, poniéndolo en un lugar preferencial, donde antes estaba Él. Él estaba en un lugar preferencial, Él estaba en el trono de Dios, Él era la música en el cielo, Él era lo máximo que había en el cielo. Y lo perdió. Por su desobediencia, por su orgullo, por su soberbia, por sus mentiras, por todo ese espíritu que había en Él. Amén. Y lo vemos como eso quiso Él introducir en el hombre, destruir esta creación y quitar esta vida por envidia, ¿no? Quitar esta vida que Dios le había dado al hombre. Y lo trabaja a través de esta forma, de este artilugio que sigue siendo el mismo que hace hoy en día. Y si la mujer respondió, fíjese cómo arranca. No, nunca, sobre todo con un creyente, nunca el enemigo viene así como atropellando. Yo soy el diablo y vos te digo tal o... No, siempre viene disfrazado. Porque si no, nosotros saltaríamos y nos iríamos, no daríamos ningún tipo de calce, digamos. Sin embargo, él entra con astucia y con sigilo, cubriéndose para que no lo reconozcamos. Y viene con preguntas y trampa, digamos, con doble sentido, con cierta gracia, si se quiere, con cierta inocencia. Porque viene diciendo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, como si Él no supiera lo que había pasado. Con inocencia, como que alguien que no tiene maldad, como alguien... Y así se acerca el diablo a veces a nosotros. Y muchas veces a través de hermanos. Para hacer los planes que Él tiene con la iglesia, que es destruir a la iglesia, que es romper con la creación de Dios. Y fíjense cómo sigue. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, ignorando por supuesto que era el diablo, del fruto del árbol del huerto podemos comer, y le cuenta todo lo que le había dicho Dios, ¿no? Pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, y de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, ahí viene la estocada, que muchas veces recibimos cuando menos la esperamos, y caemos. Y dice, no moriréis. Fue un golpe directo, no moriréis, le dice al hombre, ¿no? Desmintiendo lo que Dios había dicho. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó su fruto, comió. Ya empezó ya con el solo hecho de darle oído, empezaron a entrar, así como cuando Dios sopló sobre la nariz del muñeco, vamos a decirlo así, de barro, entró el hálito de vida. De la misma manera, el diablo entra en el oído y mete su espíritu.
Y vemos a la mujer que ya le entró la codicia, que es parte del espíritu del diablo, la codicia. Esa codicia el hombre no la tenía porque no era la imagen de Dios. Esa imagen es la que tenía el diablo, la codicia. Empezó a entrar con él, por supuesto, la envidia, entra también lo que hablamos el martes pasado, ¿no? Como en no el orgullo, como ya se me fue. El martes, en la reunión que tenemos los martes, en el estudio, que es parte, junto con la desobediencia, las armas más poderosas que tiene el diablo. No solo el egoísmo, el orgullo, la vanidad, la soberbia, todas esas cosas son imágenes del diablo, no son la imagen de Dios. Entonces, ¿qué hizo el diablo en su momento? Fue justamente romper la vida. Por eso cuando Dios le dijo que de cierto morirán, no le estaba hablando de la muerte física, no le estaba hablando de la muerte física, sino de esa muerte espiritual, ¿no? Donde iban a romper con esa vida que Dios le había puesto al hombre. Esa vida espiritual que iba a morir, esa imagen de Dios que iba a desaparecer. Y Satanás se encargó, pero no a través de la nariz, sino a través del oído, ¿no? Pero Eva le prestó el oído. Y muchas veces nosotros, como hijos de Dios, prestamos oído a gente que nos llena la cabeza. Hermanos que nos llenan la cabeza. Hermanos que están infectados, como fue infectada la serpiente. Por Dios, por Satanás. Y muchas veces, hermanos que vienen y no hablan mal de la iglesia, o hablan mal, no solo del pastor, hablan mal de otro hermano, o hablan mal de, qué sé yo, de cualquier siervo que pueda venir a visitarnos, o critican un sinnúmero de cosas, ¿no? Y muchas sin saber, sin conocer, porque yo muchas veces he escuchado cosas que se dicen, que no sé dónde las sacan porque no son verdad. Y fíjense cómo la víbora, en este caso el Satanás, a través de la víbora, cómo le endulzó los oídos a Eva, cómo le fue metiendo poco a poco en su mente lo que él quería, a través de media verdad, a través de alguna mentira. Así la creación fue adquiriendo la imagen y la semejanza del diablo con el tiempo. Eso fue creciendo en el hombre. Y muchas veces pasa eso en nuestras vidas. Por eso digo, hice mención a esta historia, porque muchas veces nosotros caemos, ¿no?, a través de este picoteo en nuestra mente. Y no nos damos cuenta porque es tan sutil. Es más, hay cosas que a lo mejor pueden ser verdad, pero después empiezan a cambiar la historia. Y nos vamos contaminando. Y sin darnos cuenta, esa contaminación va creciendo y esa muerte anunciada empieza a desarrollarse. Adán y Eva empezaron en ese momento a morir a la vida que Dios le había dado, hasta que terminaron muriéndose del todo. Y muchas veces hay cristianos que empezamos con esa situación y terminamos apartándonos de Dios, desapareciendo de la iglesia. Muchos tardan años en volver, otros a lo mejor no sé si alcanzan a volver. Vemos cómo trabaja el diablo y las estrategias que usa no son muy variadas, son las mismas.
Solo que nosotros no nos damos cuenta de ese actuar que mantiene el diablo hoy en día. No es a través de una serpiente, pero algunas son media serpiente también, porque tienen bastante veneno, ¿no? Y ¿sabe por qué el diablo eligió la serpiente también? Porque tiene la característica de la serpiente, aparte de la astucia, porque la palabra lo dice, que era la más astuta del... También es porque, fíjense cómo caza la víbora a su presa, las que tienen veneno. El veneno lo usan no solo para matar, sino para inmovilizar también. Muchas veces el animal mayor lo inmoviliza, lo adormece y después hace la suya. Y eso es lo que hace hoy en día el diablo con muchos de nosotros, que a veces le prestamos oído a quien no tenemos que prestarle oído. Y no estoy hablando de personas, sino de lo que personas pueden decir. O sea, esto no es un problema de personas, no es un problema de la víbora. Es un problema de que la víbora se infectó y transmitía lo que el diablo decía. Y por eso debemos entender y ver cuando estamos en camino de la muerte, que como dice el título, vida o muerte. Nosotros elegimos el camino que voy a seguir. O elijo la vida o elijo la muerte. Hoy somos, en la humanidad, digamos, llegó a ese estado de muerte con los siglos, con los tiempos pasados, ¿no? Y hoy, como hijos de Dios, aquellos que fuimos rescatados, estamos en busca en esa vida, digamos, retornar a esa vida. Pero muchas veces el enemigo sigue actuando en nosotros para boicotearnos y nosotros le prestamos oído. Por eso quería hacer mención de esto, por el hecho de que debemos estar atentos para no caer otra vez en esta estrategia del diablo, ¿no? Porque realmente es el camino de la muerte. Este es el camino de la muerte y la muerte eterna. Y este es el cuidado que a veces debemos tener. Y tenemos que, por eso dije al principio que debemos analizarnos día a día nosotros. Debemos saber qué hay en nuestro interior, qué es lo que sentimos, cómo es nuestra forma de actuar, de movernos. Somos codiciosos, somos ambiciosos, somos codiciosos, ¿no? Somos como dijiste, Sofi, egoístas. Muy bien, ¿se acuerdan? Somos egoístas. Fíjese que por eso dije yo en principio que una de las armas más poderosas que tiene dentro de ese espíritu diabólico, el espíritu más fuerte, si se quiere, porque junto con ese vienen todos los otros, que sería el egoísmo y la desobediencia. Son los principales elementos de muerte en el cristiano. Somos egoístas de nacimiento porque venimos de una creación caída, ¿no? Y si nosotros no buscamos la vida, ese egoísmo crece en nosotros, y ese egoísmo tomado de la desobediencia es el desastre y la muerte segura. No solo la muerte espiritual, sino la muerte en todas nuestras relaciones, la muerte en las amistades, en muchos casos, muchas cosas que el diablo hace y destruye y divide, ¿no? Como una muestra que le doy, como en el caso, como el martes que hablamos, cómo el diablo destruye la unidad familiar, cómo destruye la unidad en el matrimonio. Y una de las armas es el egoísmo, la más fuerte. Porque como está ya en nosotros, simplemente lo picanea, el diablo lo acentúa, y la persona solamente piensa en sí mismo. Cuando en un matrimonio no debemos pensar en nosotros, sino en el otro, ¿no?
Y ahí es cuando se rompe esa unidad. Y en la iglesia ocurre lo mismo. Por eso la palabra nos enseña todo lo contrario. Cuando habla siempre hacia el otro. Lo que debemos hacer hacia el otro. Orad los unos por los otros. Amaos los unos a los otros. Exhortad los unos a los otros. Todo es hacia el otro. Porque eso es rompe el egoísmo. Porque ese es el espíritu fuerte que hay en el diablo. Por eso vemos cuando Jesucristo vino a esta tierra, vino con el plan de restauración que siempre hablamos. Y si vamos al verso de San Juan 6, 35, 36. Mire lo que dice acá Jesús mismo. San Juan me gusta porque San Juan está mucho el hablar de Jesús solamente, ¿no? Pues acá están los 7 yo soy de Jesús, ¿no? Cuando dice yo soy el portal de la oveja, yo soy el camino, la verdad y la vida, todo eso lo habla en San Juan, ¿no? Para que nosotros podamos conocerlo más a Jesús, lo tenemos en San Juan. Y acá él mismo dice, en el 35 dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Acá vemos cómo Jesús vino, cuál es la misión de Jesús a esta tierra, y es justamente devolvernos esa vida que perdimos. Él vino a devolverle esa vida que perdimos, porque Él murió por nosotros para darnos vida. ¿Ustedes recuerdan cuando fueron bautizados? ¿Qué representaba ese bautismo? ¿Se acuerdan? Cuando yo creo que Dios murió por mí y acepto esa muerte, donde yo soy liberado de esclavitud de ese pecado, soy libre, pero en el bautismo yo digo, muero, porque me pongo como en el lugar de Jesús. El pecado, muero, porque soy condenado, muero, soy enterrado cuando entro bajo el agua, y cuando salgo resucito con Jesús, pero con la vida de Jesús. Ese fue el plan de Jesús en nosotros. Ahora, en este verso nos da 2 puntos a seguir para tener esta realidad después de nuestra vida. Porque una cosa es el hecho de lo que yo creo y hago en función a lo que la palabra dice, porque el bautismo no es por salvación, sino que el bautismo es mi declaración hacia los demás, hacia el mundo espiritual, de que yo me declaro libre a través de lo que Cristo hizo en la cruz. Pero acá Dios dice algo importante para mi continuidad y para estar, así como hablamos del camino de la muerte, ¿no? ¿Cuál fue? Acá vamos a hablar del camino de la vida. ¿Cómo voy a caminar en vida? En esa vida que el diablo nos había robado en la creación. Y acá dice, hay 2 puntos importantes. Dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre, dice, ¿no? Y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Acá está hablando de 2 cosas fundamentales para la vida, ¿no? La comida, digamos, y el agua. Son 2 elementos que son fundamentales para vivir. Sin eso, físicamente hablando, morimos. No hay posibilidad de vida. Y el diablo hizo eso en nosotros para estar en ese camino de muerte. Nos sacó el alimento espiritual, ¿no? Y nos sacó el agua de vida. Y entonces una muerte anunciada, segura. Si nosotros no comemos y tomamos agua, vamos a vivir
un poco más que si dejamos de tomar agua y comemos. Pero nos vamos a morir. Si no comemos y no bebemos, en una semana no existimos más. Nos morimos. Todos los siglos que han pasado, estábamos recontramuertos nosotros, en lo espiritual. Y Dios vino a restablecer esa vida en nosotros. Pero para eso tenemos que vivirla, para realmente volver otra vez a esa fuerza espiritual con la cual fuimos formados. Y el paso que habla Jesús mismo dice, primer punto, el que viene. Hoy, los que estamos acá, creo que no hay nadie que viene por primera vez, no. Los que estamos acá, venimos a Jesús, ¿no? Entendimos de Él, de la salvación, estamos con Él, pensamos que es lo mejor para nosotros, todo eso está todo bárbaro. Ya es un primer paso. Venimos a saciar cierto hambre del conocimiento de Él, de entender, del instruirnos en Él. Pero nos falta muchas veces el otro paso, que es el creer. Porque una cosa es que cuando yo vengo, yo creo solamente, en cierta forma, en la existencia de Dios. Yo creo en que Dios existió, que Jesús murió en la cruz, todo eso lo entendí. Pero eso no es el creer que habla en la segunda parte. Es decir, yo creo sí que Dios existe, pero también el diablo cree eso. Lo que la segunda parte dice, que es el que calma la sed, es cuando yo creo en lo que Dios dice. Cuando yo creo en lo que Dios dice y lo tomo para mí y lo practico, ahí es donde se sacia mi sed. Ahí es donde habla la palabra de que se sacia la sed en mí y yo puedo vivir. Porque vemos gente, hermanos, inclusive, que vienen y vienen por un tiempo, pero tienen un montón de incredulidades y que terminan o fuera o flaco, debilitado, sin fuerza de lucha, sin una vida real de Cristo, sin tener ese estilo de vida que Dios nos quiere dar. Porque le falta realmente en creer en lo que Dios dice. Ahora, cuando yo logro, si me hago un análisis en mí, de entender en qué situación estoy, de venir, es más fácil de entender, porque el solo hecho de venir a la iglesia, de estar, de compartir, de vivir ciertas situaciones de la iglesia, o estar en las campañas, o cualquier cosa, actividades de la iglesia, es parte de ese venir, ¿no? Pero lo más difícil es la otra parte, porque ya no es tanto para mis ojos, sino que para mi interior, que es el creerle a Dios. Yo si realmente entiendo que le creo a Dios, es porque estoy practicando lo que Dios dice y creo todo lo que Dios dice. Si yo creo en cada cosa que dice Dios, la tengo que practicar. Si Dios me dice, por decir algo, que de las cosas que estamos haciendo, como por ejemplo diezmo, ofrenda, si yo creo en Dios, creo en que debo ofrendar de corazón, porque la palabra me dice que debemos ofrendar, dice la palabra con respecto a la ofrenda. La palabra dice que cada uno debe dar conforme se ha propuesto en su corazón, ¿verdad? Entonces yo lo tengo que hacer de esa manera, porque a Dios no le importa la cantidad en ese caso. Es según lo que hay en mi corazón, de agradecimiento a Dios. Pero cuando habla de diezmo, no es según lo que yo me propuse en mi corazón. Cuando habla de diezmo, es matemático.
como decía Mara, ¿no? Que no conocía no entendía la matemática. El diezmo es matemático, es el 10%. No es lo que yo me propuse en mi corazón. Entonces, si yo creo en su palabra, si creo en lo que Dios dice, ¿no? Es lo que me habla de que no voy a tener sed jamás. Digo ese como ejemplo, pero todo lo que dice la palabra, en la medida que yo la voy recibiendo, la tengo que aceptar y practicar. Si la palabra a mí me dice que debo honrar a mi hermano, si yo creo que eso es de parte de Dios, tengo que hacerlo. Y si yo lo estoy haciendo es porque estoy creyendo. Si yo no lo hago, entonces no estoy creyendo. O sea, el problema del ser humano es que pretende que la palabra, digamos la palabra humana me refiero, es suficiente. Cuando yo digo, sí, yo creo, pero para Dios no es suficiente. Porque la palabra es vida, dice, y si es vida tiene que tener movimiento. No sirve el hablar solamente. Tiene que haber acción. Entonces, si yo no ejecuto, entonces no creo. ¿No? Eso es lo mismo que el ejemplo que doy siempre yo de la silla, por ejemplo. Si a mí me dicen, sentate en esta silla, y no ve que está entera, está sana, está perfecta, y yo creo lo que me dicen, creo en lo que dicen, me siento con confianza. Ahora, si yo digo, sí, está bien, tenés razón, si la veo sana, creo que tenés razón, pero mejor me siento acá. Entonces no estoy creyendo, solo lo estoy diciendo. Y muchas veces eso, trasladémoslo a lo espiritual, ocurre lo mismo. Entonces, la forma de que nosotros logremos realmente esa vida que Dios nos dio, o que le dio a Adán y Eva, y por lógica sigue a la humanidad, porque lo que hizo Dios en su comienzo, en realidad, es el principio de lo que quiere hacer hoy con nosotros, como pueblo, darnos esa vida que fue del comienzo. Jesucristo vino a restaurar la creación. O sea, como siempre decimos, vino a llevarnos al original, o sea, cómo fuimos creados. Porque esa es la vida que Dios nos dio, a imagen y semejanza de Cristo. Entonces, si yo sigo siendo egoísta, no tengo la imagen de Cristo. Si yo sigo siendo mentiroso, no tengo la imagen de Cristo. Dice la palabra que el padre de la mentira es el diablo. Si yo soy egoísta, no tengo la imagen de Cristo. Y si yo no tengo la imagen de Cristo, no voy a entrar al cielo. La palabra dice en San Juan mismo, San Juan 14 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No dice nadie va al Padre, sino dice nadie viene. O sea que si nosotros no pasamos por Él, si nosotros no tenemos la imagen de Él, no vamos a poder entrar al Señor. No entramos, no tenemos entrada. Necesitamos tener la vida original, la que Dios dio al hombre en ese soplo de vida. Y eso es lo que a veces nosotros no nos entra, no nos da a entender, y creemos que, y es otra de las estrategias del diablo, hacernos creer cosas que no son reales, hacernos creer doctrinas que no son las de Dios, porque son doctrinas de hombre, costumbres de hombre. Toda doctrina tiene que estar relacionada con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdadera, ¿no? Mira lo que dice el versículo, el último, el
Juan 63. Ahí está. Rápido como los bomberos. Dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Si nosotros no nos hacemos propiedad de esa palabra de Dios, no vamos a tener ese espíritu de Dios y por lo tanto no vamos a tener la vida de Dios. Por eso tenemos que entender que lo que nosotros anhelamos y queremos para esta carne, que son los deseos de la carne, y no estamos hablando de solo problemas sexuales o cosas así, que a veces cuando hablamos de la carne parece que hablamos solo de sexo, sino que estamos hablando de los deseos de la carne en cuanto a las vanidades, en cuanto a todas esas cosas, son parte de la carne también. Y ese deseo o esas cosas, por más que aparentan ser buenas, no nos sirven de nada, dice acá la palabra. Dice la carne, como dice la carne, para nada aprovecha. Como diciendo, todos esos deseos que son carnales, no me sirven de nada para entrar al reino de Dios. No me sirven para entrar al reino de Dios. Y no estoy hablando de las necesidades físicas necesarias para vivir, como puede ser vestirse, comer, tener una casa, qué sé yo. Cualquier cosa lógica, normales. Me refiero a las imágenes del diablo que se han hecho carne en nosotros. Esa de nada me aprovecha porque esas simplemente me sacan del camino. Muchos de los cristianos estamos viviendo a orilla del camino. Vamos caminando a orilla del camino. No vamos a entrar. Por eso la palabra cuando habla de la puerta ancha y la puerta estrecha, el ejemplo ese que hace. La puerta del camino estrecho, tenemos que ir por el caminito ese. No podemos ir al costado porque no entramos por la puerta, nos vamos a golpear contra el marco. Porque a veces nos engañamos, o mejor dicho, permitimos que el diablo nos engañe y no haga creer lo que no es. Por eso es importante que cambiemos nuestra mente, ¿no? Porque el diablo ya contaminó nuestra mente. Venimos con una mente contaminada. Venimos con una mente viciada por todas las mentiras del diablo. Y debemos cambiar esa mente. Debemos aprender en primera instancia, como siempre hablamos, la obediencia. Yo debo aprender a obedecer. No puedo obedecer a mi mente, porque mi mente está contaminada. No puedo obedecer a mi mente. Por eso es importante que yo obedezca a la palabra de Dios. Por eso cuando habla de creer, es importante el creer justamente en la palabra de Dios, porque si no, no voy a obedecer. ¿Cómo voy a obedecer en algo que no creo? Es imposible. Cuando yo empiezo a obedecer, es porque estoy creyendo y esa sed que había en mí, esa necesidad que había en mí, se va a ir aplacando. Porque va entrando vida en mí. Va entrando vida en mí y voy a empezar a caminar en verdad. Pero si yo no me rijo por mi mente, voy de camino a la perdición. Hasta que yo no cambie mi mente. Por eso, si yo me analizaría día a día, se van a dar cuenta cómo mi mente va cambiando. Cómo la mente va cambiando. Si yo empiezo a caminar en el Señor, empiezo a obedecer la palabra de Dios, aunque más no sea no toda la palabra de Dios, que obedezca parte de la palabra de Dios, mi mente parte va a ir cambiando. Y lo que yo pensaba al comienzo del Evangelio no es lo mismo que pienso hoy. Porque mi mente fue cambiando. Entonces, en la medida que yo
crea en la palabra y practique la palabra que dice, mi mente va a empezar a cambiar. Y entonces me voy a dar cuenta de muchas cosas que antes no me daba cuenta. Por eso me va a ser más fácil cambiar mi forma de ser. Porque voy a aprender a sujetarme a la palabra y a entender que ahí está la vida y el cambio de mi ser. Quizás parezca algo, ¿cómo decir? Galáctico, ¿no? Algo que está lejos de nuestro alcance, pero no. Está más cerca de lo que queremos. Sobre todo en esta parte del continente donde tenemos tanta libertad que no tienen en otros lados, para poder ver la palabra de Dios, para poder analizar la palabra de Dios, para poder hablar de la palabra de Dios. Y muchas veces no la aprovechamos. Pero sí aprovechamos en dejarnos minar la cabeza por gente contaminada. Y le prestamos oído. Y si cometemos ese error, tenemos que aprender cuando nos analizamos. Si ya estoy pensando distinto que ayer, algo pasó en mí. Después que conversé con tal persona, ya pienso otra cosa, soy distinto. Y no coincide con la palabra de Dios. Distinto sería que piense distinto y coincida con la palabra de Dios. Entonces estoy bien. Por eso es tan importante mirar hacia adentro. El diablo siempre quiere que nosotros miremos hacia afuera. ¿Por qué? Porque siempre te va a mostrar las cosas que otro tiene mal. Siempre te va a mostrar el defecto del otro. Siempre te va a mostrar lo que, digamos, te va a confundir. En cambio, si nosotros empezamos a mirar para adentro, vamos a mostrar lo que yo tengo que cambiar. Dios me va a mostrar lo que yo tengo que cambiar. Pero para mirar para adentro, tengo que mirarlo a través de la palabra de Dios. Y nuestra vida va a ser distinta. Cuando la palabra dice que nosotros vivimos de victoria en victoria, se está refiriendo más que nada a esa victoria. A esa victoria sobre mí mismo. Si yo le creo a Dios y hago su palabra, esa victoria, esa vida, así yo voy a vivir así, de victoria en victoria en mi persona. Porque voy a ir transformándome día a día para poder lograr la imagen de Cristo. Para poder volver a ser esa creación de Dios. Esa creación que tiene la vida completa de Dios. Esa creación que teniendo esa vida completa de Dios, voy a poder sentir ese poder de Dios sobre mi vida. Donde a medida que yo voy creciendo en esa fe, cada vez las otras etapas me van a ser más fáciles. Por eso yo los animo, pues ya se está yendo la hora, los animo a que realmente empecemos a vivir nuestra vida como Dios dice que la vivamos. Mirando hacia adentro, analizando nuestro interior, comparando con la palabra de Dios y rechazando todas aquellas cosas que no son lo que Dios dice. Fijemos que dice Salmo 1, ¿no? Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Serán como árbol plantado junto a corriente de agua, donde sus hojas no caen y todo florecerá. Nos promete que nuestra persona, ese árbol, somos nosotros. Ese árbol que se toma de ese río que vendría a ser el Espíritu Santo, que produce, sacia esa sed en nosotros. Nos produce esa fronda, ese siempre verde, ese árbol que va a servir para protección, para ayudar a otros, para
bendecir a otro, para alimentar a otro. Pero lo contrario de eso va a ser la ruina si nosotros solo nos sentamos en silla de escarnecedores. Quiere decir que somos los que criticamos, los que hablamos mal de todo el mundo, los que nos dedicamos solo a bajar la honra del otro. Eso nos lleva a la perdición. Eso nos lleva a caminar esa muerte que habíamos hablado al principio, porque dejamos que esa víbora nos llene el oído. Y del oído al cerebro está ahí cortito nomás. Y si el diablo no gana la mente, no gana la batalla. La palabra por eso nos dice que debemos tener la mente de Cristo. Amén. Pero para llegar a eso debemos abundar en la obediencia a la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor.